Daf Dalet. Quinta, sexta línea. Behai, Beyatzea Hinam, Leajiu de Atá. ¿Será que pasó Beyatzea Hinam en Kasef? ¿Es necesario para aprender Kiddushin con Kesef? Así, antes fue falado, ¿de dónde sabemos que a mujer recibe Kiddushin con dinero? La de Rasha, que está escrito en escrava en Maibria, Beyatzea Hinam en Kasef, Leadon Ze, Avaliesh Kesef Leadon Aher, que existe otra salida de un patrón, de una menina, que sí recibe dinero, que es cuando Opai casa a su filia. Entonces, si Kiddushin de Opai es con dinero, en general también Kiddushin es con dinero. Pregunta, ¿más ese paso que es necesario para otras de la Shah? Hay, mi vele, le que de Tania. Y si es necesario para otras de la Shah, ya sabemos la regla, nos da para aprender dos de la Shah, dos alajot, dos dinim, del mismo pasuk de Tania. Beyatzea Hinam, Elu Yeme Bagrut. En Kasef, Elu Yeme Na'arut. El pasuk que trata de una esclava judía que el padre vendió a él cuando era pequeña, que tenía antes de 12 años. Y el pasuk está hablando cuando esa esclava va a ficar libre. Beyatzea Hinam en Kasef. Cuando aprendemos de esas dos palabras o frases que están sobrando, si es de gracia, certeza que no tiene dinero. Entonces nos indica que tiene dos momentos que la fica libre. Beyatzea Hinam, Elu Yeme Bagrut. Cuando la mujer, si la menina es Bogeret, como estudiamos ya en Yeketubot, Yevamot, Bogeret es con 12 años y 6 meses. Ahí ya ficó libre. En Kasef, para decir que afilo antes de eso, Yemen Arut, cuando la mujer, la menina, llegó a 12 años y trae 12 arot, los simanim de Nahara con 2 pelos en un lugar íntimo, ella fica libre. Después va a explicar, entonces, si ya salió libre con arot, no existe más Bogeret. Cuando una pregunta obvia, Rashi anticipa en lo local, no espera hasta llegar. Si no, no conseguimos entender, o hallamos que no entendimos. Una pregunta tan obvia, Rashi costuma anticipar para que no nos preocupemos. Rashi dice, Ulkame parich, mejinaf kale ben arut, magrut mayabite. Porque me va a preguntar, si él ya salió libre cuando es Nahara, ¿qué está diciendo? Que sale libre cuando es Bogeret. Eso vamos a tener paciencia hasta el final del Amud. Mas la pregunta ahora está siendo usada en Kasef, que estaba sobrando para otro de la Shah. Responde, Amar Rabena, ¿inken le maquera an Kasef? Que decir sin la letra Yud. May en Kasef, en Kesef le adom ze, vayesh Kesef le adom aher, o may niu ab. Ya que podía escribir sin la letra Yud, y escribió con letra Yud, mismo que la palabra en significa no, se escribe con Yud, cuando significa que no tiene dinero. Mas a veces está escrito sin Aleph, como vamos a ver, por eso es considerado como un ribuy a mais. Es una palabra que da para hacer dos de las shot. Como ya vimos, karet, keritut, y así en diante muchas veces podía estar escrito karet y escribió keritut para dos de las shot. De ayuda de Barim a él aprendimos en Megillah, en Berajot. De Barim, had de Barim. Que dice, podía estar escrito de Barim y escribió had de Barim para dudas de la Shot. Ese es el de Gemara. Ahora, pregunta Gemara, Umimai de la Shenahi, ¿quién dice de dónde usted aprende que existe ese tipo de rasha por una letra Yud? No está sobrando aquí una palabra. Esa manera de escribir en. Él se escribe Aleph Yud Nun. Es una de rashazo.
Responde, encontramos que aprendemos la yud, la palabra en. De Tania, Bezera, en la. Beshava, el betavía, benurea, milechem había tojel. Está hablando una filia de Cohen que casó con un Israel, deja de comer terumá. Mas si ella ficó viuda o divorciada, porque divorciada también come terumá, y no tiene hijos, ella volta para casa de su pai y come terumá. Beshabar betavía binorea mi lejem había tojel, lejem había terumá. Eso es cuando no tienen hijos. Él y el azará, a descendencia de ella, que impide para ella comer terumá. Si tiene un hijo de Israel, ya no volta a comer terumá. Zera azará menaim, de donde sabemos si ella tiene neto y no hijo. Por ejemplo, tenía hijo o filia, naceron un neto y después murió hijo. Entonces, hijos no tienen, mas tienen netos. ¿Será que la volta a comer terumá? Tamulomar zera en la. Ahí en la. Aprende la palabra yud de en, como si estuviese escrito ahí en la. Procura. Procura para él alguna descendencia. Si no es filio, también neto. Ven y la zera kasher. Zera pasul menaim. Ahora, si él tiene un filio que es pasul, ¿será que también impide de él a comer? Por ejemplo, mamzer. ¿Será que no come terumá? Tamulomar, zera en la, ahí en la. ¿Cómo es posible mamzer? Si ella, ¿cómo puede tener un hijo mamzer? Si casó con un mamzer, ya ficó ella pesula. Esa es llamada zona. Zona es nibalá le pasula. Si nibalá para un goy, o para un halal, o para un mamzer, ella ya está impedida de casar con Cohen y de comer terumá. Entonces no puede ser aquí que casó con mamzer. Estamos hablando, ella era Bat Cohen, casó con Israel. Ahora puede ser un Israel pasul. Mamzer en general es de Hayabe Kelitut. Entonces, ella fez zenut con un pariente que es Karetz, o que era casada con Israel. Puede ser, casó con Israel y ficó viuda, mas no medio, ella teve zenut, cometió adulterio como casada y nació un hijo. Ahora se separó del marido, mas tiene un hijo mamzer. Mas también preguntan, ahora que fez zenut, ya ficó también pesula. Si ella fez zenut de Eshetish, ya ficó pesula para Cohen y para terumá. Así aprendimos en Yevamot. Mesmo do pai dela. Eso, mismo terumá del pai de ella, es de Sherar. Ya ella no come más terumá de ninguém. Eso que para Tosafot es una pregunta. Exacto. Listo, Tosafot, Omeri. Zera zara pasul kamar de que va a llevar pasul la pesara mena que una, pero toja lo batruma y cale le fale zera pasul mamash y la zera zara. Aquí se explica, no hay que mudar a girsa. Primero aprendimos zera zara, después pasó para zera pasul, mas se refiere no a filio de la pasul, un neto pasul. Porque si es filio, todas las posibilidades de tener un filio mamzer, ella ya ficó inválida por una vía prohibida. Entonces, se trata o neto. Ella está todo caché, no fue ni una vía prohibida. Mas o filio de ella Pulou o muro. fez una verá y teve un filio mamzer. Ahora o filio murió, porque si tiene un filio ya no come terumá. O filio murió, ficó viuda y dejó un neto mamzer. ¿De dónde sabemos que ella no puede más comer terumá? También un neto pasul es llamado descendencia de la, Tamulomar en la, Zera en la, ahí en la, de nuevo la letra Yud. Y pregunta aquí a Gemara, vea a Picte Eleze, Zara. ¿Cómo es posible? Ahora, la misma pregunta que nos hicimos en los inicios sobre Yatzea Hinam, que no puede hacer dudas de la misma palabra. La letra Yud
Você aprendió Zera Zara, Afilu Kasher. No sos filio invalida, era también neto. Después pregunta, ¿y de dónde sabes un neto pasul, según tu Safot? También de Ayud, ¿cómo es posible? Dudas de la Shot, no tienen prueba para eso. Tal vez un neto pasul no invalida era de Teruma. Responde, Zera Zara lo histerikera de Benebarim Arehen Kebanim, que histerikera le Zera pasul. La primera de Rasha fue Derech Hagav, o que faló Zera Zara Menain, aprendemos de en la, no es que aprendemos de en la de Ayud, o neto que pasul, que invalida era de votar a comer terumá, un neto kasher. Si él ficó viuda, ya no come terumá do pai, se aprende la regla Arbene Banim, Arehen que Banim. Neto es como filio. Entonces, si a Torah faló que un filio no deja él a comer terumá do pai, también un neto. Y eso se aprende de Pesukim, en Baba Batra, de Bene Banim, Arehen que Banim, también en Maseje Yivamot, de Shishi, cuando fala de Pirya Beribia, aprende de Pesukim. Que se dice que era de Zera Pasul. Ayud, que está sobrando en Zera, en la, eso para de allá de un mamzer, que un neto mamzer, de donde sabemos que invalida la letra Ayud. Muy bueno. Entonces, ¿qué probó con eso? Que da para lidros con Yud. Así como vimos la que da para lidros con Yud, también en Kasef aprendemos de Ayud. Entonces, por eso dudas de la Shot. Una podría estar escrito sin Yud y la segunda de Ayud. Más ainda insiste y pregunta. Betana Gufe Menale de Dari Shahi, o propio Taná. ¿De dónde aprendió que da para lidros de Ayud? Vos metés prueba de Zera en la. Arba, Harbat Sarich. Tu fiador precisa otro fiador. Que decir, eso no es suficiente. También voy a preguntar contra qué la barreta de Zera en la. En la Torah no vimos que se falta de la de una letra que parte de la raíz de la letra, no está sobrando. Responde, hambre, Ketib, Me'en Bil'am, Alochimano. Y otro paso, Ume'en Yevami, Leakin Leahim Shem, de lo Ketib Be'uyud, Be'aja Ketib Be'uyud, Shamela de la Shau de Ata. O verbo de negar se escribe Me'en. Lemaen en negar y se escribe sin yud como faló Me'en Bil'am Alochimano. Él negó, él no acepta ir con nosco. Me'en Yevami negó o cuñado de hacer la misma de Ibum. Y ahí fue Shalitza. No ten yud y significa también no. Entonces, Zera en la y también en case podría estar escrito sin yud, que también es un lashon de negar. Y está escrito con Yud para de la Shah. Ahora, la Gemara explica, una otra pregunta va a responder. Aprendimos antes de Beatzea Hinam en Kasef, que Yesh Kesef le Adon Aher, en Kiddushim o Kiddushim es para Opai. Como vimos al final de Doaf, Yetziá de que Bataka Memaet, o dinero de Kiddushim es para Opai. Y por otro lado, tenemos un pasuk que Maaseya de Aleabía, donde también citamos. Eso, de donde sabemos que a menina trabaja cuando es soltera es de Opai, Bejim Kodish, yo le llamo de Hekesh. Así como a esclava o que trabaja para el patrón, una menina o que trabaja para el pai. ¿Para qué precisa dos veces? La misma idea, la misma lógica, que ya que ella tiene un patrón o trabaja para ella, y Kiddushin también, los dos se tratan de la menina con su pai. Como vimos, Kosheva Neurim le había, eso que de la no da para aprender por qué Nedarim, asunto de Isurim no aprendemos para Mamón. Más una vez que si a Torah nos enseña que Kiddushim es para Opai, es obvio que Masea Dea es para Opai, o viceversa. Responde a que Mará precisa hablar los dos pesukim. Dica de la Hamara Kiddushim le había, Abamen, Amishun Dilotar Habeu.
Si fuera Basot Kitushim y Dopai, íbamos a pensar, ¿sabe por qué Dopai? Porque ella no se esforzó. Que de ahí lógica, porque ella va a elevar, ella no fez nada para eso. Opai casó, ella, todo un presente de recibe Opai. Aber más allá de Qatar Habeu y Madida Habo, más un trabajo de ella, un salario que ella se esfuerza. Amado de obra de ella, recibe dinero por eso. ¿Por qué va a ser Dopai? Pero pasó de Kidushin no da para aprender. Podríamos pensar que de ella. Por eso precisa hablar que dice Vitole Amá, que el trabajo da menina es Dopai. Veías buena más allá de y si dirías o pasó de más allá de que Dopai, ¿por qué no aprendemos Calvajomer que Kidushin es Dopai, ya que no se esforzó? De Kamil Sena Miné. Más allá de tengo otra lógica, que es Dopai, porque a menina recibe sustento do pai. O pai tiene obligación de sustentar a su filia, pelo menos até Bogueret. Como, la verdad, trae que tú vas, que está escrito, y Mitzenam en Ejasai, Ade Tibgeram o Atilkejón le Gobrin. Estudiamos en Ketubot, el texto de Ketubah es que a menina recibe mezonot até que fique Bogueret, 12 años y medio, o até que case. Con un hombre, hay un marido va a sustentar. Un, dos, dos, ya deja de recibir. Mas eso es un traibedín después de la muerte del pai. Si el pai falleció, tiene un traibedín que los hermanos, los herederos, deben dar para la menina mezonot. Mas en vida del pai, menina no es diferente que menino. Que menadín ten jiuba de 6 años de dar mezonot. De 6 a bar mitzvah es una takanat usha. Estudiamos en que tuvo Davnun, takanat usha, que tiene que opaya sustentar a sus hijos. Y hoy en día tengo una takanat de Bedín de Yerushalayim a 50 años, que hasta 15 años tiene obligación opay de sustentar. Porque mudó la situación, antiguamente ya podían trabajar con bar mitzvah. Hoy ainda es dependiente. O pai no puede sustentar a los hijos, pero menos hasta 15 años. Entonces, ya que él recibe sustento do pai, por takanat usha, por eso, el salario de él es para el pai. Abal kidushea de me alma kaatela, ima de dahabo, mas kidushin es un macrésimo, un presente extra. No tienen que relacionar eso con mezonot. Mezonot jamás se adea como esposa con marido, también aquí da para relacionar. Mas no porque recibe sustento va a ser Kiddushin do pai. ¿Qué tiene a ver? Eso es un presente que veo de fuera. Podíamos pensar que es ella de la tzrija. Y por eso la Torah precisa decir que es do pai. Gufa. Beatzea hinam. Entonces, ahora va a analizar la propia barreta. Ya respondimos cómo se usan duas de la shot. Ahora tenemos que entender la pregunta que nos falamos. ¿Cómo es esas dos salidas de la esclava? Cuando es boguere, cuando es nahara. Ya salió cuando es nahara. Entonces, Gufa, repete. Ya sea hinam Elohim bagrut. En casa Elohim naharut. Belito los amar naharut. Belobae bagrut. Entonces, ¿para qué precisan los dos? Que escriban a Arut y no precisa Bagrut. Es lógico, ya salió cuando hay Nahara. Amarabá, va, debe limar precisa escribir los dos. No es que la Torah escribió explícitamente Bagrut y Naharut. Si está explícito, va a decir solo Nahara es suficiente. Va a estar hablando en palabras diferentes. Por Ribu y nos aprendemos. De Atzeah Hinam en Kasef. Si estaba escrito sobre Yatzea Hinam, iríamos a pensar que cuando fica libre la esclava, cuando es Bogueret, da repeticiones que nos anticipamos un tiempo, 6 meses antes, para Nahara, que son los 2 momentos que tienen mudanza del nivel de la menina. Mudanza también física, de Ketaná para Nahara y de Nahara para Bogueret. Entonces, porque está 2 veces, eso es Baz Debe Limedaze. Precisa repetir.
Mas después va a preguntar, entonces que dígame Forash, ¿por qué tengo que hablar en Remazim? Que diga Nara y acabó, no precisaba repetir. Eso va a ver después. Ahora, antes traes una prueba de un caso similar. Que sobre la repetición aprendimos un hidush y es necesario escribir 2 veces. Midi de Ahavá a Toshav Sahir. Así como encontramos Toshav Sahir lo yochal bo. Está escrito, no, ese pasuk que cité es de Korban Pesach. Toshav Sahir lo yochal bo es diferente porque Korban Pesach no puede comer un esclavo. Aquí está hablando de Terumá. Bechol lo yochal kodesh. Toshav Kohen Besahir lo yochal kodesh. Dice la Torah, extraño que no hay Kohen, no puede comer kodesh. Kodesh aquí es Terumá. Y dice, un Toshav de un Kohen, o un Sahir de un Kohen, un tipo de esclavo de un Kohen, que vamos a hablar qué tipo de esclavo es, un esclavo hebrí, no puede comer Terumá. Be Kohen que Krenefesh Kinyan Kaspo Uyo Halbo. Pues después dice, un Kohen que compra un esclavo Goy, Ebe Kenani come Terumá, porque es una pose de él. Mas, cuando es un esclavo Yehudí, ya hablamos, Ebe Dibri no es Gufo Kanui, no es una pose como un objeto que pertenece al patrón. Por eso, si alguien tiene un funcionario, un Kohen tiene un funcionario Yehudí, no puede comer Terumá. Y mismo en esa época que tenía esclavo Yehudí, no podía comer. Ahora, ¿qué es Toshav y qué es Sahir? ¿Qué tipo de esclavo? Del lenguaje mashma, Toshav es más fixo, ya está morando en la casa de Cohen, más que Sahir, que parece que fue contratado como un funcionario. Explica a Baraita, de Tania, Toshav ze kanui kinyan olam. Toshav es un esclavo Yehudí que fue comprado para siempre. ¿Cómo es posible? Un esclavo se compra por 6 años, fica libre, o sai no Yobel. Mas aquí se trata Retziah. Pero allá Mishpatim, él optó. Después de 6 años, no quiso ir. Ahí fura Aurelia y fica Babado Leolam. Y fica Leolam Moshe Yobel. Mismo él iba a salir en Yobel. Mas eso es Toshav. Entonces, un esclavo Yehudí que estaba trabajando para un Cohen y decidió ficar para siempre porque se furó a Aurelia, mismo Eli no come Terumá. Y Sahir, Zekaru Kinyan Shanim, un Ebe Dibri que es vendido por años. Y vamos a estudiar ya a partir de Daf Yudalet, la Mishnah de Ebe Dibri, que Ebe Dibri fica libre después de 6 años. Y no depende de Shevit eso. 6 años a partir de un momento que fue vendido como esclavo. Puede salir antes si es rescatado con dinero. Tengirón Kesef, eso se llama. Y existe salir a través de Sheshanim. Y también puede salir con Yobel. Si llegara antes de los 6 años Yobel, también sale libre. Todo eso vamos a ver después. Ahora, dice la Torah, un esclavo que está trabajando en esos 6 años, Yehudi no come terumá. ¿Cierto? Esclavo de Cohen. La pregunta es, Koshiken, si afilo Nirza, mismo que furó Aurelia, que para siempre no come terumá, más ainda, este que trabaja son 6 años. Eso que pregunta Barraita. Yomar Toshav, velo Yomar Sahir. De Ani Omer, que diga so Toshav, que no come terumá, que es fixo, y que no diga Sahir. De Ani Omer, voy a aprender Carvajomer. Kanu Kinyan Olam, Enogel. Kanu Kinyan Shanim, lo Koshiken, si no come aquel que trabaja para siempre, Koshiken, aquel que trabaja 6 años, que no va a comer terumá, responde, Ilu que en Aitiomet, Toshav ze Kanu Kinyan Shanim. אבל קנו קניין עולם אוכל, בסחי בלימד התושב, שפרפי שקנו קניין עולם, אין אוכל. Entonces, está cierto que aquí está más especificado el lenguaje. Un se llama Toshav y otro Sahir. So, después que usted tiene esas 2 palabras, usted entiende que Toshav indica más tiempo. Entonces, en Irza, es aquel esclavo que trabaja para siempre que fue Aurelia. Mas si dice so Toshav, y vamos a Toshav es un esclavo que trabaja 6 años.
no es Toshab, no está morando 6 años en casa, también se llama Toshab. Entonces la Torah diría, Toshab lo yohal, no puede comer Kodesh, no puede comer Terumá. Y vamos a hablar, ¿quién es el que no come Terumá? Aquel esclavo judío que trabaja 6 años. Mas si furó a Aurelia, él sí va a comer Terumá. Por eso precisa hablar, Sahir. Ahí nos demuestra que cuando fue Toshab se refiere a Nirtzah, que es para siempre y mismo así no come. Entonces eso es base de Belimedas. Estamos en la misma lógica que hablamos en relación a Amá y Biriá, Nahara y Boguer, que precisó 2 pesukim. Si no vamos a hablar que sai con Bagrut. También aquí, si falamos una palabra, ahí vamos a pensar que solo come Terumá aquel que es 6 años. Ahora que tenemos las dudas, entendemos que los dos no comen Terumá. Amalo Abayé. Mírame. La Gemara comparó con el asunto de Toshab y Sahir de Terumá. Abayé pregunta, no es comparación, no es prueba para nuestro asunto de Yemé Bagrut y Yemé Narut. ¿Por qué no? Hatam Tregufeninu. Dejina me Katarhamana Toshab. Nirtzah lo yochal. Veada Katab Idach. Abasahim mitatia Bakabohomer. Mitatia Bakabohomer. Tal vez Katala Kera. Son 2 personas, 3 gufé. Tienen un esclavo que trabaja por 6 años y tienen otro que decidió ficar y furar una Aurelia. Ahí você puede hablar que a Torah escribió los 2. ¿Por qué? Si falaba mismo que falaba Toshab, falamos que iríamos a pensar que se refiere a quien trabaja 6 años. Mas entonces vamos a preguntar, entonces que diga Meforash, Nirtzah. Que diga Nirtzah y acabó, no vamos a tener más duda. Nirtzah, un esclavo que furó a Aurelia, no come Terumá del Cohen. Koshiken, cuando trabaja 6 años, que diga eso. Entonces dice la Gemara, mismo que diga Toshab, y Toshab Nirtzah, Meforash, y también escribió Sahir, no hay pregunta, porque tenemos una regla, una cosa que da para aprender de Kal Vajomer, no es pregunta si la Torah escribió Meforash, ¿para qué escribió? A veces la Torah escribe una cosa que daría para aprender de Kal Vajomer. Está cierto que de Kal Vajomer nos aprendemos Dinim, y no precisa estar escrito en la Torah. Mas si está escrito, no hay pregunta por qué está escrito. No vimos nunca un tipo de pregunta así. ¿Para qué escribió si aprendemos de Kal Vajomer? Vamos a ver aquí en Kiddushin preguntas similares ahora en Amud Bet, más eso vamos a ver a diferencia con ese caso. Explica, cuando son 2 gufim, son 2 casos diferentes, mismo que tuviese escrito Sahir, Toshab Nirtzah lo yochal, Meforash, y después escribe Idach, otro que es Sahir. Sahir considera una cosa que da para aprender Kal Vajomer, Taraj Bekatab la Kera. O paso que escribe mismo que da para aprender Kal Vajomer. Mas en nuestro caso, en casa no da para responder eso. ¿Qué falamos? Que por eso falo 2 de la Shot, una para Bagrut y otra para Narut. Porque no íbamos a ver a qué se refiere. Si falaba Hinam, íbamos a explicar sobre Bagrut. Mas la pregunta, entonces que diga Bagrut Meforash. Ahí no da para falar Taraj Bekatab la Kera, porque no son 2 casos. Ella misma es esclava. O sai con Bagrut o sai con Narut. Tenemos que aprender cuál es el momento cierto que la Torah nos está diciendo. Entonces, no Shaya falar, escribió 2 veces, mismo que da para el Kal Vajomer. Está errado, que diga explícitamente, Nahara, y acabó. No precisaba falar Bagrut. Abraham Haigufa, Kinaf Kalab Narut, cuando era salido libre por Nahara, cuando era Naná, Bagrut más vaya a Capé, esa pregunta que anticipó Rashi. Bagrut ya no está más con Eli. Ya salió libre antes. Entonces no da para decir que Taraj Bekatab la Kera, que pasó que escribe mismo que da para que lo bajamos. Era Amar Abayer. Entonces ahora responde diferente. ¿Por qué? Pues si él Yemé Bagrut, no hay como entendimos. Que está diciendo que sale con 12 años y medio. Él ya salió con 12 años. ¿Para qué precisa Yemé Bagrut? No necesita la Beger de Ailonit. Saca Tajamer no te pudo, no te pudo, Kamashmalan. Beged de Ailonit,
una menina que es ailonit, que es estéril y tiene simanim físicos. Entonces, esa menina no tiene sinais de bogeret, o sinais de bogrut, que dadim, los peitos, etc. Esa menina no tiene, como explican Yevamot. ¿Cuándo entonces va a salir libre? Si ella fue vendida a Ketaná y era ailonit. Nahara no tiene, ailonit no tiene este searot. No esos 12 años, tiene que tener 2 pelos. Ella no tiene. Entonces va a continuar trabajando esclava. 12 años y medio también, no tiene ni una señal física. ¿Cuándo va a salir libre? 20 años. Porque el Masejet ya dice, un saris o ailonit que no tiene señal física, con 20 años certeza ya es adulto. Hasta ahora tenemos que esperar. Porque no es certeza que saris o ailonit, tal vez atrasó apenas o simanim. Más con 20 años no tengo más atraso. Certeza que ya ahora es adulto para todos esos dinim. Entonces precisa esa de la ya. Él lo llama Bagrut para Ailonit. Que tienen 2 maneras de salir. O una menina normal va a salir con 12 años y 12 manim. Nada. Y el Bagrut para aquella que no tiene sinais va a salir con 20 años. Eso se llama Beger de Ailonit. Porque podíamos ver Benarut Tipuk, Bebagrut lo Tipuk. Si no estaba escrito 2 de la Shod, íbamos a pensar, una esclava fica libre con simanim de Nahara. Bagrut no, entonces nunca, Ailonit nunca va a salir. Más mala que existe esa salida con 20 años. Más que el amor va a Rabashe. Velab Kalvahomeru, no es Kalvahomer. Uma simanim, she'em motzi'im mishut av, motzi'im mishut adon. Que es para qué precisamos aprender que Bogeret también es un tipo de salida, es una causa para ficar libre. Aprendemos Kalvahomer. Simanim, una nahara que tiene 12 años con 2 pelos, no sale de Reshut Opai ainda, como antes falamos, Binurea Betavia, solo sale con Bogeret. Ainda pertenece a Opai. Motzi'im Mishut Adon, más cuando es esclava y tiene 2 simanim, nahara, ya fica libre. Bagrut, Shemotzi'am Mishut Adon, lo dice Motzi'am Mishut Adon. Bagrut, que cuando es 12 años y medio, ya sale de Opai. Koshiken, que va a salir do Adón, do patrón. Porque salir do patrón es antes do pai, es con Nahara. Y esa menina Ailonit, para él, Bagrut es 20 años. Entonces Koshiken, que va a salir con 20 años, no precisa pasar para eso. Él Amar Mor Barabashe, lo necesita la leikar, se viene de Ailonit. Entonces dice otra de allá. Es necesario para hablar que una Ailonit puede ser vendida como esclava. Si el pai ya sabe que tengo una filla Ailonit, podríamos pensar, saca tajamina de Matia Simanenaru, te ves de vina. De Loatia Simanenaru, lo ves de vina. Kamash Malan, Beatzea Hinam. Podríamos pensar, ya que a Torah faló que cuando sale libre una esclava con Simanim de Nahara, entonces aquella que potencialmente puede tener simanim, ella puede ser vendida. Más una menina que no va a tener simanim de Nahara no puede ser vendida. O pai no tiene derecho a venderla. Kamash Malan, que sí puede venderla. Por eso precisa ese pasuk. Beatzea Hinam en Kasef. Que dice que está escrito Elu Yeme Bagrut. Eso la referencia es a intención de decir que una menina que no tiene simanim de Nahara también puede ser vendida, como Ailonit. No para saída de Bagrut, a saída se aprende de Kalvahomer. Pregunta que Mara, Humor Barabashe de Amar Belá Kalvahomeru. A mí te va a Kalvahomer, te va a tabla que era. ¿Qué pregunta Amar Barabashe? Que para Ailonit no precisa hablar un pasuk que va a ficar libre con 20 años, porque aprendemos de Kalvahomer. Mas no acabamos de hablar que una cosa que se aprende en Kalvahomer puede estar escrita en la Torah. Responde, Hanemile eja de leca le shanuye, abaleja de eka le shanuye me shanenan. Esa es una respuesta en última instancia. Si no tenemos lo que responder, ¿qué decir? No que una respuesta no es válida. Si no tengo alguna odera ya, yo digo, todo bien, a veces la Torah escribe
o que se aprende Calvajomer. Mas si você tem otra de allá para hacer, es mejor. No es, todo bien, aprendemos el Calvajomer, la Torah no escribió. O que está escrito es para otra de allá. Por eso preguntó Morbarabashe, ya que da para poner otra de allá, que una Elonit puede ser vendida. Voltamos ahora a un asunto inicial de antes. ¿De dónde sabemos que Kidushin Kesef? Aprendimos de Hachea Hinam en Kesef. Betana, Maitera, Meaja. Más una baraita que está aquí en los cifrí, aprende de otro pasú que yo que citamos en el inicio de Amaseje. Eso, usted debería tener pensado esa pregunta. ¿Cómo aprender para hacer Hinam? No falamos que Haki Hami se de front. Eso que ahora dice. Existe una otra de allá para aprender Kiddushin con Kesef. De Tania. Kikah ish isha ubala. Veaya no te sabe beina, que más sabe al badabar, que pasó que fala doguet en Kitetse. Comenzó a falarlo cuando pega a un hombre o una mujer y faz via. Más que Kija. En Kija el abekesef. Esa Kija que Kiddushim es con dinero. Y no con la vía que está escrito después. Vejenu Omer, ¿de dónde somos que Kija de dinero? Natati que se fasadekah mimeni. Esa que será Shabbat, Kija de Sedefron. Ahora pregunta que Marapá que precisa aprender un pasuk, Kiddushin con Kesef. Vamos a aprender de Calvajomer. Valodinhu, Uma Maibria, Shena Nikrit Bebia, Nikrit Bekesef, Uma esclava, Yehudia. Cuando el pai vende a su filia como esclava, no puede ser adquirida con vía. Si el patrón faz vía, no adquiere mas sí con dinero. Zo, Sheniknit Bebia, Enodin Shetikne Bekesef. Entonces una mujer que recibe Kiddushin con vía, como dice el pasuk, Ubala, que de la que vamos a aprender después. Koshi que va a tener Kiddushin con Kesef, porque vimos de Amaibria que Kesef es mejor que vía. Responde, no es una lógica. Y vamos a Tojía, Shenikli Bibia, viene que Kesef. Tengo una pirja. Encontramos Yevamá, que eso puede ser adquirido a través de vía. La única manera de vía para hacer Ibum, y no Kiddushin con dinero. Eso es Mahamar de la banán. No es para la Torah Kesef de Yevamá. Por eso no tiene Calvajomer. A que más rechaita esa pirja. Mal y Yevamá sheken en Niknit Bishtar. Tomar beso sheken Bishtar. Yevamá no es prueba. ¿Sabe por qué Yevamá no puede adquirir con dinero? Porque también no tiene Kiddushin con Shtar. Más una mujer normal que tiene Kiddushin con Shtar, como vamos a aprender mañana, entonces también puede ser que va a tener con Kesef. Que dice, está rechaitando a pirja. No es prueba de Yevamá, es una excepción. Tamulo más que Ikaj Ish. Por eso dice que Ikaj Ish, que aprendemos que será Shabbat de Sadefron. Mas aquí no da para entender. Más de Tamulo Mar. Halama Likera Hatiala. Si você ve la secuencia de la Baraita, tiene un Calvajomer. Después tiene una pirja para recitar el Calvajomer. Después recitó a pirja. Entonces votó Calvajomer en P. Entonces, ¿qué dice Tamulo Mar? Al contrario. Da para aprender de Calvajomer, de Maibria, que Kesef, existe Kiddushin con Kesef. ¿Por qué precisa aquí Ikaj? Aquí que vamos a hablar, mitad de la tierra de Calvajomer, Tarabe Catalá, que era. Primero vamos a responder como acabó de responder Mor Barabashe, que mejor es hacer una otra de allá. Mistama por eso responde aquí el propio Rabashe, que ama Rabashe. Mor Barabashe es filho dele. Mishun deika le memar, meikara de dina pirja. ¿Sabe por qué precisa un pasuk? Si ten Calvajomer. Porque tenemos una otra pirja do inicio del Calvajomer. Quiere decir, la pirja anterior fue de Yevamá, eso se llama do final del Calvajomer. ¿Cierto? Nos preguntamos de Yevamá que encontramos que ten vía y no ten Kesef. Mas el inicio es Amaibria. Comenzó todo por Amaibria. Entonces eso se llama Mexicana de Dina Pirja. ¿Qué dice? En otras palabras, tenemos una otra Pirja que no da para aprender Calvajomer de Amaibria. Meja Kamatidla, ¿de dónde vos que aprender de Amaibria? Que él ten
kesef y no te envía, entonces koshiken, una mujer normal que ten kitushin con vía que va a tener con kesef. Ahí cuál es la pirja, mal, amai bria, sheken yotzabe kesef. Tomar beso shena yotzabe kesef, amai bria diferente. Él la puede salir con dinero, resgatan a ella con dinero. Y ella sale antes de una hará, o pai puede pagar para ella. O dodo, vendedor y galeno, o cualquier pariente paga eso que es llamado girón kesef. Eso, entonces esa pirja, tengo una pirja boa, una otra pirja. Exacto. Entonces ya que el asae fica libre con dinero, es lógico que existe comprar con dinero, mas y ya no sale libre con dinero, ya hablamos soget precisa. Que te va a mitgaleshit, no con kesef. Entonces, ¿de dónde vamos a saber Kiddushin? Por eso precisan paso. Tomar beso llena sabe kesef, tamulomaki kahish. Ahora que tenemos esa derasha da barata, de Kiha Mese de Efron. Y tenemos también Beatzeah Hinam en Kesef. ¿Para qué precisas las dudas de la Shot? Para aprender Kiddushin de Kesef. No hay que tener dos opiniones aquí. Porque la Gemara preguntó qué va a hacer con ese otro pasuk. Existen las dudas. Y dice la Gemara precisa las dudas. Beisterir Michta Beatzeah Hinam para aprender Kiddushin Kesef. Beisterir Michta Kikach Ish. Que aprendemos que hay que hacer front para Kiddushin de Kesef. De Kata Hamana Kikach, Abamena, Kiddushin de Aibla Bal, Didahabo. Si fala Kikach Ish Isha, hay un casamiento directamente, o noivo con la noiva, sin participación del pai, porque chatem bat mitzvah, es adulta. Ahí dice la Torah que existe Kiddushin con Kesef. Kikach Ish Isha. Katrahamaná, Beatzeah, Hinam. Mas ainda no sabemos cuando o pai casa a su filia, quién faló que con Kesef. Por eso dice Beatzeah Hinam, que está hablando de una menina que es casada a través del pai. ¿Cuál sería la lógica? La lógica es, ya que el marido está dando para ella, entonces es lógico que el presente es para ella. Mas cuando es Kiddushin con el pai, ¿quién faló que va a tener Kiddushin con Kesef? Para que fique para el pai. Tal vez no. Veika tajamra besea hinam. Y si faló esos Kiddushin del pai, abamina, eja de yaba y le dide, bekideshato, abo Kiddushe. Podríamos pensar, de Atzeah Hinam en Kesef aprendimos Yesh Kesef de Adonai. Existe Kiddushin en otro casamiento. En otra salida que es el casamiento de una menina. Y vamos a pensar, todo bien, existe Kesef, mas ¿quién te que dar o Kesef? No está escrito quién te que pagar. Tal vez a mujer paga para hombre. Dinero. Y fala, haré a ni me kudeshet leja. Él da dinero para él. Por eso, pues aquí, quien adquiere es hombre. Hombre o comprador. Y no a mujer. Entonces, por eso precisa los dólares. Ubala. Ahora, lo mismo pasó citado fala bia. ¿De dónde estamos Kiddushin con bia? Mesmo que ten la orden, la Mishnah, Kesef Shtar y bia. ¿Por qué anticipó bia a Shtar? Porque no pasuk está primero Kesef y después bia, no mismo pasuk que citamos. Ubala melame sheniknit bebia. Aprendemos que a mujer ten Kiddushin con bia, con relación. Vealo, Dino, pregunta, ¿para qué precisa un paso? Vamos a aprender de Kalva Homer. ¿De dónde? De Yevamá. Uma Yevamá, She'en Niknit Bekesef, Niknit Bebiyah. Yevamá falamos ya que no ten Kiddushin con Kesef. So con Biyah, faz la misma de Ibu. So, She'niknit Bekesef, no dice Biyah. Una mujer que ya aprendimos que se adquiere con Kesef. Koshiken con Biyah. Amá y Biyah Tojiach. Es todo inverso de lo anterior. Amá y Biyah es una pirja. She'niknit Bekesef, Be'niknit Bebiyah. Encontramos un caso que existe Kesef y no Biyah como la esclava. Entonces puede ser que Isha también va a ser Kiddushin con Kesef y no con Biyah. Male Amá y Biyah, She'en Kinyana le Shum Mishut. Tomar vaso, She'kinyana le Shum Mishut. Aquí faz otra pirja. No da para aprender Amá y Biyah. Amá y Biyah no es un casamiento, es un servicio, es un trabajo.
Entonces, ¿qué te va a ver con Bia? Por eso que no existe Bia, so Kesef. Más una mujer que está casando, eso es lo que pensó. Y certeza, ten relación, ten sentido hacer Bia. Entonces, voltamos a Kalva Homer de Yevamá, que también es un casamiento de Ishut, y existe Bia. Tamulomaru Bala. Entonces, por eso dice Bia, o Pasuk. Volta, misma pregunta, ¿cierto? Aprendimos entonces Kalva Homer Bom, a Pirja fue rechazada. Entonces, ¿qué dice que precisa Pasuk? Velama Likera, Ha'atiale. Ya aprendimos de Kalva Homer de Yevamá. De nuevo, dice Amarabashe, Meshundeika, Lememar, Meikara de Dina Pirja. Porque tenemos una otra Pirja do inicio de Kalva Homer. No de Amay Bria, do inicio, de Yevamá propia. Meja Kamatisla, me Yevamá. ¿De dónde vos se quiere aprender? De Yevamá. Que Yevamá te envía, afirmo que no ten Kesef. Koshiken vamos a hablar mal de Yevamá. Shen Zekukabe Omedet. Tomar vaso Shen Zekukabe Omedet. Yevamá es más fácil para ser adquirida. Porque existe un vínculo a través del hermano que falleció. Esa zika facilita la relación. Y entonces solo falta vía, ahí faz vía. Más una mujer que no conoce ainda. La primera ligación es ahora. ¿Quién faló que puede comenzar con vía? Tal vez precisa Kesef. Tamulomaru Bala. Por eso empezó un pasú que existe Kiddushin con vía.